Hola, muy buenas tardes, que Dios les bendiga, que que hayan tenido un lindo viernes y que tengan también un principio de fin de semana lleno de bendiciones. Gracias por conectarse a esta emisión de Perlas de la Palabra, y el día de hoy vamos a hablar acerca del misterio del maná. El Antiguo Testamento es el anticipo profético del Nuevo Testamento, así como el Nuevo Testamento es el cumplimiento profético del Antiguo. En el Nuevo Testamento encontramos una serie de sombras, tipos o figuras cuyo cumplimiento se iban a dar en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, para los sacrificios se debía presentar un cordero perfecto, sin mancha, y eso es una sombra del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es decir, Cristo, que vino a morir para la expiación de nuestros pecados. Por el otro lado, José y Moisés son el anticipo profético de Cristo el libertador. Tanto José como Moisés liberaron al pueblo de Israel, uno del hambre y el otro de la esclavitud, y ambos son, por lo cual ambos son libertadores, y Cristo es nuestro libertador. Por el otro lado, también encontramos, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel iba por el desierto, era guiado por una nube durante el día y por una columna de fuego durante la noche. Y ese es el tipo del Espíritu Santo que el día de hoy a cada uno de los hijos de Dios nos guía. Por el otro lado, el cruce en seco del Mar Rojo y del río Jordán, cuando los israelitas, uno, salieron de Egipto y dos, entraron a la tierra prometida, significa en primer lugar el bautismo en agua, y en segundo lugar el dejar atrás la vieja vida, la vieja manera de vivir, la esclavitud, y entrar en la libertad con la que Cristo nos hace libres. Y así podríamos seguir encontrando muchísimos otros tipos, como por ejemplo en el libro de Cantares está la descripción de la relación de un novio con la novia, que si bien es cierto, es un tipo del matrimonio, o es una enseñanza sobre el noviazgo y el matrimonio, también es un tipo de la relación que Cristo quiere tener con nosotros como iglesia, con cada uno de los creyentes en lo individual y como iglesia en general, porque vamos a asistir a las bodas del Cordero, y en esas bodas del Cordero vamos a participar nosotros como iglesia, como la novia. Uno de estos tipos que encontramos en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, específicamente en el transcurrir del desierto del pueblo de Israel, es el maná. El maná lo define la palabra de Dios como el pan del cielo, que cada día cuando amanecía alrededor del campamento de Israel, ese pan estaba ahí como rocío, y ellos lo recogían la porción diaria que cada uno necesitaba, y se la comían. No podían guardar para el día siguiente, porque para el día siguiente se envejecía y se engusanaba. Y la palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan que Jesús es el pan del cielo. Y hay varias alusiones a que Jesús es el pan del cielo. También Jesús dice que su cuerpo es el pan, y que nosotros debemos comer del pan que representa su cuerpo, que fue entregado por nosotros para el perdón de nuestros pecados. También en Juan capítulo 6 le habla a sus discípulos de que el que crea en él debe comer su cuerpo y beber su sangre, y al hablar de su cuerpo está hablando de él. Pero tiene algo más significativo. Jesús es la personificación de la palabra de Dios. Dice en Juan capítulo 1, versículo 1, que en el principio era el verbo, la palabra de Dios. Y en Juan capítulo 1, versículo 14 dice que ese verbo, la palabra de Dios, se hizo carne y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, es decir, Cristo. Y notemos que dice que la palabra se hizo carne, y él dice que necesitamos comer su cuerpo. Quiere decir, está enseñándonos que necesitamos comer
de su palabra. De hecho, Jesús lo dice también en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 4, versículo, en realidad es antes del Sermón del Monte, cuando es tentado en el desierto, después de ser bautizado. Jesús dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, el maná es el tipo de la palabra de Dios, para hacerlo en resumen. Y si el pueblo de Israel debía comer maná todos los días, usted y yo deberíamos comer de la palabra de Dios todos los días. El maná, si bien es cierto, es un alimento físico, mientras que la palabra de Dios es el alimento espiritual, pero se relacionan. Usted y yo somos tanto físicos como espirituales. El hombre, la palabra de Dios nos dice que el hombre físico se va desgastando de día en día, mas el hombre nuevo se va renovando y se va fortaleciendo también de día en día, lo contrario que sucede con el cuerpo. Si este cuerpo, que tarde o temprano va a morir, lo alimentamos 3 veces al día, ¿cuánto más no deberíamos alimentar 3 veces al día nuestro hombre interior, que es el que va a sobrevivirnos después de la muerte, que es el que tiene vida eterna? Recordemos que usted y yo, posteriormente a nuestra muerte, en algún momento vamos a recibir un cuerpo glorificado, pero no es el mismo cuerpo con el que hemos vivido. Ese cuerpo se va a terminar. Si lo alimentamos 3 veces al día, algo que es temporal, que va a deteriorarse tarde o temprano, ¿cuánto más no deberíamos nosotros alimentar nuestro hombre interior con la palabra de Dios? Y alimentar nuestro hombre interior con la palabra de Dios no solamente significa leerla. Necesitamos leerla, meditarla, estudiarla, escudriñarla, entenderla, interiorizarla en nuestro corazón, guardarla en nuestro corazón y ponerla por obra. Esa debería ser una tarea que todos los días usted y yo debiéramos hacer, y no porque Dios se beneficie de ello, sino porque el beneficio es para cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y en el Salmo 119 la palabra nos enseña que la palabra de Dios vivifica, sana, liberta, restaura. La palabra de Dios anima, exhorta, dirige, fortalece, etc. O sea, nos conviene a cada uno de nosotros. Primero, porque la palabra es por la razón que mencioné hace un momento, pero también hay otra razón. La palabra dice en Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4, que nos han sido dadas grandiosas y hermosísimas promesas para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Es decir, la palabra de Dios nos acerca a la verdadera naturaleza que usted y yo necesitamos tener, que es la naturaleza de Dios, la naturaleza divina, y nos aleja de la naturaleza pecadora, nos aleja del pecado y nos acerca a las cosas de Dios. Lo mismo que dice el Salmo 1, versículos del 1 al 3. Dice que bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, no se sienta en silla de escarnecedores, ni anda en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Entonces será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es decir, todo lo que hagamos nos saldrá bien cuando nosotros lo hacemos de acuerdo a la dirección de la palabra de Dios. Entonces necesitamos conocer la palabra de Dios para que nos vaya bien en la vida. La palabra de Dios no solo son promesas, las promesas nos las aprendemos muy fácilmente, pero la palabra de Dios también son advertencias de qué cosas no deberíamos hacer para evitar que el diablo nos robe la vida abundante, la vida plena que Dios tiene para cada uno de nosotros. La palabra es nuestra arma, la palabra es nuestra guía, la palabra es nuestro escudo, y por ello deberíamos usted y yo alimentarnos de la palabra de Dios, por lo menos, como mencioné, unas 3 veces al día. Por esa razón hacemos perlas de la palabra en la mañana, a mediodía y en la tarde, para que eso nos sirva para estar siempre en la palabra de Dios, para tener palabra de Dios, para meditar, para que nos edifique, para que nos exhorte,
exhorte, para que nos consuele, para que nos guíe, para que nos dirija y nuestros días sean días bendecidos. El salmista dice, de mañana te buscaré, pero también dice, consideraré mis caminos y volveré mis pies a tus testimonios. Buscaba la palabra en la mañana y buscaba la palabra en la noche. En la mañana para que la palabra lo dirigiera y en la noche para que la palabra lo corrigiera en aquellas cosas que había hecho mal. Y usted y yo necesitamos ambas cosas. Así que la exhortación es que comamos nuestro maná todos los días, que recojamos nuestro maná de todos los días, que no lo hagamos por tarea, sino que lo hagamos por necesidad. Nuestro hombre interior necesita ser fortalecido, nuestro hombre interior necesita ser nutrido, nuestro hombre interior necesita ser renovado cada día, y eso es a través de la palabra de Dios. Y ahora tenemos palabra de Dios en cualquier lado, incluso ni siquiera tenemos que leerla, la podemos escuchar a través de nuestros aparatos celulares. Hay suficientes aplicaciones ahí para tenerla como para leer o para escuchar. No hay pretexto. Todos tenemos, la gran mayoría de nosotros tenemos celulares, la mayoría de nosotros tenemos tiempo libre, en lugar de estarlo aplicando a otras cosas como redes sociales que no nos edifican, tal vez solo nos entretienen, pero no nos edifican. Lo podemos usar para ser edificados por la palabra de Dios, para que nos vaya bien en la vida. Miren, hoy en la mañana temprano hablábamos acerca de lo que dice la palabra en Isaías capítulo 8, capítulo 55, versículos 8 al 9, y dice que la palabra no regresa vacía. La palabra va a hacer aquello para lo cual fue enviada. Si la palabra es para corrección, nos va a corregir, y nos va a corregir para que nos vaya bien en la vida. Si es para instrucción, si es para enseñanza, pues también nos va a servir, porque eso nos va a servir para caminar en eso durante nuestra vida. Así que en la palabra de Dios no hay pierde. En la palabra de Dios para nosotros solo es ganancia. La palabra de Dios para nosotros solo es una ventaja. Dios no deja de ser Dios porque usted y yo no leamos la palabra de Dios, pero ese es un perjuicio para nosotros mismos. Después nos preguntamos por qué Dios no me bendice, por qué Dios no me sana, por qué no me salen bien las cosas, por qué estoy sufriendo estas consecuencias, y es simple y sencillamente porque en la mayoría de los casos, y no en todos, hemos descuidado el conocimiento de la palabra de Dios y hemos vivido nuestras vidas en contra de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, así como dice que si la seguimos nos va a ir bien en la vida, también la palabra de Dios dice que si no la seguimos nos va a ir mal en la vida. Así que aprovechemos que tenemos la palabra de Dios, y la tenemos de muchos medios, para alimentarnos de ella todos los días. Así como nos afligimos cuando nuestros celulares tienen el 1% de carga, así nos deberíamos afligir de que el Espíritu Santo, de que nuestro espíritu, nuestro hombre interior, no reciba su carga diaria de palabra, su recarga diaria de palabra, para ser fortalecido y para ser renovado y para funcionar eficientemente para nuestro beneficio. Muy bien, hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Que el Señor les bendiga, que tengan una bendecida noche, y si Dios lo permite, mañana temprano volvemos a emitir otra perla de la palabra para edificación, exhortación y consolación de cada uno de nosotros. Que tengan una bendecida noche. Muchísimas gracias por conectarse.